Hola, hola iglesia, estamos teniendo problemas con la transmisión, entonces voy a volver a empezar con las preguntas. Voy a volver a retomar el tema. Yo soy nueva en este asunto, entonces voy a volver a comenzar porque tuvimos un problema, pero ya lo estamos resolviendo. Entonces, yo les estaba diciendo que muchas veces nos hacemos preguntas, ¿cierto? Que una de las preguntas que nos hacemos es cómo Jesucristo, cómo el Padre y cómo el Espíritu Santo pueden llegar a ser uno. Otra de las preguntas que tenemos es ¿qué significa Trinidad? ¿Qué significa la palabra Trinidad? ¿Sí? O muchas veces hay algunos que dicen que son tres dioses. Otros dicen que no son tres dioses, sino que son uno solo. ¿Sí? Hay cantidad de interrogantes, cantidad de cosas que nos preguntamos. Entonces, hay muchos interrogantes, ¿cierto? Para algunos, la sana doctrina equivale a una creencia en la Trinidad. Para otros, la creencia de la Trinidad es una herejía, ¿cierto? Muchas veces yo he escuchado y yo también he dicho que la iglesia de sana doctrina es una iglesia trinitaria. ¿Qué es eso? O sea, que cree en el Padre, que cree en el Hijo y que cree en el Espíritu Santo. Pero una vez me puse a pensar, y no todas las iglesias trinitarias sufren o viven la sana doctrina. Por ejemplo, me puse a pensar que hay una iglesia en la que yo fui criada, en la que mis padres me levantaron, en la cual fui enseñada, no sufre la sana doctrina. Entonces, pero ella es trinitaria, cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo, pero no vive la sana doctrina. Entonces, eso me ponía a meditar yo un día. Entonces, ¿qué significa la palabra trino o sana doctrina? Trino significa triuno, o sea que son tres en uno. Eso significa. Entonces, quiero invitarlos a que abran allá en sus casas sus Biblias y vayan a Juan, capítulo 1, versículo 1. Vamos a buscar el libro de Juan. Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces, primera de Juan, verso 1. Primera de Juan, no. Juan, San Juan, capítulo 1, verso 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la primera parte de este verso? Entonces, la primera parte de este verso nos enseña que el Verbo es eterno, que ya existía en el principio, ¿cierto? Y la segunda parte de este verso, ¿qué nos está enseñando? Entonces dice, el Verbo era con Dios. Entonces nos está enseñando o nos explica la esencia del Verbo, o sea, la esencia de Cristo. Y también nos explica esta segunda parte, que no es su identidad personal, que muestra, o sea, ahí dice, y el Verbo era con Dios. Entonces, ¿qué está mostrando? Está mostrando que hay una distinción entre ellos, o sea, que no es el mismo, que son dos personas distintas, dos seres diferentes, ¿cierto? Entonces, entre el Hijo y el Padre. Entonces, los dos comparten la misma esencia divina, pero son personas distintas. Eso es lo que quiere decir este verso. Sí, ahora, algunas personas dicen que nosotros, los cristianos, los que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tenemos tres dioses. Algunas personas dicen eso. A mí me lo han dicho.
Otros dicen que el Padre es el único Dios. Hay otras personas que solo se van a Jehová Dios. Pero hay otras personas que creen que Jesús es el mismo Padre, es el mismo Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Entonces, unos reconocen que Jehová es Dios y lo comparan con la Biblia. Otros reconocen que Jesús es Dios y está en la Biblia. Los dos tienen razón. Los dos tienen la razón. ¿Cierto? Entonces Jesús es Dios, nunca debemos dudar eso. Eso es verdad. Pero es uno con el Padre y uno con el Espíritu Santo. Entonces se han confundido. ¿Qué es lo que se ha confundido aquí? Se ha confundido la palabra uno con la palabra único. Entonces son palabras diferentes, con significados diferentes. Quiero que vayamos a Deuteronomio 6, capítulo 6, verso número 4. Bueno, yo espero que ya lo tengan allí en casita. Entonces Deuteronomio 6, verso número 4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? La palabra nos está diciendo que Jehová, el creador de todo, el eterno, es uno. Eso es lo que está diciendo la palabra. Entonces, nos habla que es uno. Vamos a ver en el griego qué significa la palabra uno. Entonces la palabra uno yo lo averigüé y lo traigo aquí anotadito, se los voy a leer. Significa unidad, calidad de uno. Significa unificar, significa es hacer uno. Unión, es acción de unir. Unido absolutamente todo. Todas las cosas, cada uno como el otro. O sea que la palabra uno pueden ser muchos, pueden ser varios. O sea, la palabra uno, tengo un 1 y le añado un 0, pueden ser 10. Si le pongo un 2, pueden ser 12, etcétera. Pueden ser muchos. También dice que uno no es solitario, que uno es la conjugación del verbo unir, que expresa unidad. Entonces la palabra uno no significa solito, no significa único. En Marcos, el Señor Jesús volvió y retomó esta misma palabra. En el Nuevo Testamento, vamos al capítulo 12 del libro de Marcos, el verso 28 y 29. Entonces dice de esta manera, dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabían que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí Jesús vuelve y dice que Dios es uno. Aquí Jesús era el que estaba hablando. Y si nos vamos a el verso 32 del mismo Marcos 12, dice: entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El mismo Jesús dijo que Dios era uno. Entonces, en ese sentido, nos damos cuenta que a veces no entendemos porque no sabemos el significado de las palabras, porque a veces no investigamos y cuando otra persona viene y nos dice cosas nos confunde, nos logra confundir. Pero es muy bonito cuando uno busca saber qué significa cada cosa. Yo también pensaba que uno era uno, solito, solitario.
Pero entonces está confundido porque uno es diferente a único, son palabras diferentes. En el griego, la palabra único significa unigénito, hijo único, solitario, que solo hay uno de ese tipo. Quiero que miremos qué dice Jeremías 6, 26. Jeremías 6, verso 26. Jeremías 6, verso 26 dice de esta manera: Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único. Llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Entonces aquí en Jeremías dice como por hijo único. Único en el hebreo significa desamparado, solo. Entonces cuando la escritura dice que el unigénito del Padre significa único, significa solitario, significa que no tiene sino ese hijo nada más, que no hay otro. Eso significa la palabra único. Entonces cuando Jesús muere en la cruz, Él abre las puertas para que muchos puedan entrar y pertenecer a la familia de Dios. Eso es lo que sucede allí. Entonces, uno no es único, son dos significados diferentes. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 17. Vamos a ver algunos versos de Juan. Vamos primeramente a Juan 17 y vamos a ver el verso 9 y 10. ¿Listo? Bueno, yo ya llegué, yo creo que ustedes ya llegaron también allí, que están atentos, mirando en la palabra que lo que yo les estoy diciendo es realidad. Bueno, entonces, dice el verso 9 y 10. Dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Bueno, entonces el Señor Jesús está diciendo, yo unifico lo mío con lo tuyo. Está diciendo aquí, ambos son seres diferentes, son seres individuales, pero existe una relación perfecta de unidad entre ellos. En matemáticas, el número 1 es una unidad. En lo que respecta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, significa que están perfectamente de acuerdo en cuanto a su propósito y en cuanto a su función, y que no están divididos de ninguna manera. Vamos a ver el verso 17 del mismo Juan. El 17, estamos en el capítulo 17, vamos a ver el verso 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Qué bonito, aquí el Señor aclara, para que sean uno, así como nosotros. Entonces la palabra deja claro que ellos son uno. Son dos personas diferentes, pero son uno. ¿Cierto? Entonces, buscar la unidad es el motivo del mayor éxito que puede tener alguien. Cuando hay unidad se logran muchas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando las personas que salieron después del diluvio, los descendientes de Noé, fueron a construir la torre de Babel. La llevaban bien alta. La habían construido, mejor dicho, ya habían hecho un gran trabajo. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba unido, porque había unidad. Entonces, cuando hay unidad, hay éxito. Entonces,
También es increíble darse cuenta aquí en este verso que así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han unificado todo y son tres en uno, nosotros también podemos ser uno en ellos. Qué bonito, ¿verdad? Ahora vamos al verso 12 y 13. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Entonces, uno unificado. ¿Unificado en qué? ¿En qué nos hemos unificado? En palabra. ¿En qué más nos hemos unificado? En doctrina. ¿En qué más nos hemos unificado? En el conocimiento y la verdad de Dios, que es en la doctrina y es en la palabra. Entonces, el Señor nos ha dado sus pensamientos. El Señor se ha dado a conocer para que como Él piensa, nosotros pensemos, para que seamos uno con Él en el propósito que Él tiene también. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál será el propósito de Dios? Dios tiene una empresa. La empresa de Dios son las almas. El propósito de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos alcancemos el conocimiento, la vida eterna, que todos seamos salvos. ¿Cuál es el propósito que Dios nos ha dado a nosotros? El mismo, alcanzar almas para Él, predicar la palabra, que toda la gente conozca quién es Dios. Ese es el propósito de Dios y es el propósito de todos y cada uno de nosotros. Así lo hagamos de maneras diferentes, así sea a través del canto, así sea a través de una enseñanza, así sea a través de lo que sea, de la forma como usted lo haga, del ministerio que usted tenga, de la manera como Dios lo use. Pero ese es el propósito de Dios, alcanzar las vidas. Entonces, pueden ser multitudes que están de acuerdo, pueden ser muchos. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Sigue hablando el Señor Jesús, para que todos seamos uno. Esa fue la oración que Jesús hizo antes de partir. Entonces Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo son uno. Ellos son uno en nosotros y no importa cuántos se sigan agregando, cuántos sigan llegando. No importa cuántos se aumenten, seguimos siendo uno. El 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué bonito. Entonces, ordenados en pensamientos, para que no pensemos diferente. Estamos unidos para que la iglesia no ande dividida. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, pensábamos diferente, vivíamos de una manera diferente. Pero cuando llegamos a que Dios nos confrontó con la Biblia, que Dios se dio a conocer, que Dios se reveló a nuestras vidas, Él puso sus pensamientos en cada uno de nosotros. Los pensamientos de Dios están en la palabra y Él ha puesto la palabra en nosotros. Entonces ya no vamos a pensar diferente. El verso 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Oigan esto, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.
Entonces el mismo pensamiento, el mismo conocimiento, el mismo espíritu de Dios llevándonos a la verdad. Qué maravilloso es esto. Vamos a Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 3, verso 28. Dice la palabra: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Qué está diciendo Dios aquí en este verso? ¿Qué es lo que está diciendo? Todos estamos unidos. Ya no hay diferencia entre los unos y los otros. Ya no hay diferencia entre mujer, ya no hay diferencia entre hombre. Ya no hay diferencia entre sexo. Ya no hay nadie diferente. Ya no hay diferencia entre raza. Ya no hay diferencia entre condición social. Ya no hay diferencia. Todos estamos unidos, todos somos uno. Por eso aquí también podríamos decir que Dios no hace acepción de personas, porque todos son uno. Vamos a ver la palabra único en el Nuevo Testamento. Vamos a Lucas 7, verso 11 y 12. Lucas 7, verso 11 y 12. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente en la ciudad. Entonces esta señora no tenía sino un solo hijo, es único, no había más, no tenía a nadie más. Quiero que vean ahora Lucas 8, verso 41 y 42, ahí enseguidita. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Una hija única, tampoco tenía más, era ella solita, no tenía otro hijo, ¿cierto? Entonces, único, que no hay otra, no tiene reemplazo, es esa sola. Ahora volvamos a Juan 17, donde estábamos. Volvamos allí y quiero mostrarles ahí en el verso 3, Juan 17, 3, dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, ¿verdad? Pero vuelvo a leer porque leí mal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, en ese sentido, aquí encontramos que como Dios es único. En el sentido de Dios es único. No hay otro Dios. Él es único. Entonces, miramos que Dios se presenta como único Dios, pero presenta a su Hijo en unidad con Él. Presenta a su Hijo uno con Él. Vamos a ver esto en Isaías 44, 6.
Dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Entonces aquí habla Dios y Jesús como uno solo, como un solo Dios. Entonces, esto es algo poderoso. La unidad es algo poderoso. Yo quiero que ustedes miren y acabo con esto. Les quiero invitar al libro de Mateo. Quiero que vayan a Mateo, capítulo 18, verso 19. Dice de esta manera, dice, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos personas se pusieren de acuerdo, dice la palabra, de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Entonces el acuerdo es algo poderoso. Donde hay acuerdo, hay unidad. ¿Saben por qué tienen el problema los matrimonios? Porque hay dificultad. Porque no hemos entendido que somos uno y que debe haber unidad. No hemos entendido eso. A veces se tira cada cual para su lado. Dios dice que una casa dividida no prospera. Que una casa dividida se acaba. Entonces, la unidad es algo poderoso. El principio de Dios, uno de los principios de Dios es la aceptación, es la unidad. Pero los de Satanás es la división y es el rechazo. Y con este pensamiento los dejo. Y yo espero que hayamos aprendido la diferencia entre uno y único, que nos haya quedado claro. Y que nos demos cuenta que a veces hay cosas sencillas, pero que no entendemos. No es que nosotros tengamos tres dioses, no tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios. Pero en tres personas diferentes y son uno. Ellos son uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno y un solo Dios. Bueno. Vamos a orar. Vamos a decirle a Dios gracias por lo que nos has enseñado. Vamos a decirle a Dios que esto que nos ha enseñado no se nos olvide. Que ponga su palabra y que nos siga enseñando, que siga alimentando nuestras vidas. Allí donde está, cierre sus ojos por un momento. Padre precioso, Padre maravilloso. Te doy gracias, Padre, por esto que me has enseñado. Te doy gracias por este tiempo, Dios. Te doy gracias, Padre, porque tu palabra es preciosa, porque tu palabra alumbra nuestros pensamientos, Dios, porque tu palabra da luz a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias porque tú no te cansas de enseñarnos, Señor, porque nos has dado a tu Espíritu Santo que nos revela y nos lleva a toda verdad. Gracias, Padre maravilloso. Gracias por revelarte, por darte a conocer. Gracias por enseñarnos. Gracias por perdonarnos, Señor, porque también sabemos que te fallamos. Gracias por esa paciencia que tienes, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos ir a ti, Señor. Gracias por tu fidelidad, Dios. Gracias porque sabemos, mi amado Dios, que tú estás todo el tiempo. Cada que te necesitemos podemos acudir a ti, Señor, en todo tiempo, no solo cuando te necesitemos, sino en todo tiempo, en toda ocasión, Padre precioso. Tu palabra dice, mi amado Dios, que al que a ti viene, tú no le echas fuera, Dios. Tú quieres que vayamos a ti, Padre. Tú quieres que estemos postrados en tu presencia. Tú quieres que tengamos esa necesidad sentida de ti, Padre precioso.
Mira, mi amado Dios, allí los que están conectados en sus casas, aquellos que están, Señor, aprendiendo, aquellos que te anhelan, aquellos que quieren, Padre, y aún los que no quieren, Padre. Extiende tu mano, Dios. Padre, glorifícate en cada vida, en cada mente, en cada corazón, en cada anciano, en cada niño, Padre precioso. Envía tu palabra, Dios. Que tu palabra llegue, Señor, a nuestras vidas. Que tu palabra alimente nuestras vidas. Que tu palabra nos despierte, Dios. Padre, que tengamos esa hambre y esa sed de ti, Padre precioso. Por favor, Dios, colocamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Yo coloco las vidas de las personas que están allí, Señor, atrás de esta cámara, atrás de esta transmisión, Padre, para que seas tú, Señor, ayudándoles, Señor. Yo no sé, mi amado Dios, cuántos están allí conectados. Habrá muchos que yo no conozco, mi amado Dios, pero tú los conoces, Señor. Y yo te pido, mi amado Dios, que allí donde ellos estén, Señor, tú estés ministrando sus vidas, tú estés ministrando, Padre, y glorificándote, cambiándolos, Señor, transformando, dando fuerzas, animando, Señor, al que está caído, al que se ha desilusionado, al que se está enfriando, Dios, renovando cada día, Padre. Gracias, Dios. Te alabo y te bendigo, Padre. Agradecida estoy contigo, Señor, porque sé, Padre, que tú me sostienes, que tú eres mi refugio, que tú eres mi todo. Gracias, Padre precioso. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, eso fue todo. Espero lo hayan disfrutado y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendice. Chao, chao.